Este es un mapa de densidad de población de Utah. Al observarlo, notarás que casi todos están en esta franja estrecha de tierra. Se conoce como el Wasatch Front y alberga un impresionante 80% de toda la población de Utah. Gran parte del resto del estado está casi deshabitada. ¿Y la razón? Bueno, para responder eso, tenemos que empezar rastreando la historia de Utah, o mejor dicho, la historia de los mormones. En 1823, un joven de 17 años llamado José Smith tuvo una visión. Fue visitado por un ángel llamado Moroni, quien le dijo la ubicación de unas planchas de oro que, según la fe mormona, encontró cerca de su casa en Palmyra, Nueva York. Las planchas revelaron que un antiguo grupo migró de Israel a América del Norte alrededor del 600 a.C., dividiéndose en dos: los lamanitas, alejados de Dios, y los nefitas, fieles a Dios. Tras resucitar, Jesús vino a América del Norte para enseñar a los nefitas a hacer milagros y fundar una iglesia. No entraré mucho en la teología mormona, pero recuerden la diferencia entre nefitas y lamanitas para después. Volverá a salir más adelante. De todos modos, Smith reunió seguidores y se mudó al oeste, buscando un buen lugar para establecer lo que él llamaba la ciudad de Sión. Él planeaba una ciudad autosuficiente y agrícola, donde cada familia tendría media hectárea para su casa y jardín, rodeada por una milla cuadrada de graneros y tierras de cultivo. Smith y los mormones probaron este modelo en varios lugares, incluyendo Kirkland, Ohio, y partes de Missouri, antes de finalmente fundar un asentamiento en Norbu, Illinois. Los vecinos de Smith no estaban contentos con la nueva religión, y cuando Smith, alcalde de Norbu, declaró la ley marcial, Illinois lo acusó de traición. Pero antes de que pudiera ser juzgado, fue asesinado a tiros por una turba antimormona que irrumpió en el juzgado. El sucesor de Smith fue Brigham Young. Young quería guiar a su pueblo fuera de Estados Unidos, buscando un lugar donde practicaran su fe sin interferencias ni el sentimiento antimormón de Illinois. Así que en 1846, Young organizó un éxodo masivo desde Norbo. Más de 3,000 familias cargaron sus carretas o empezaron a caminar y emprendieron un viaje de 1,300 millas a través de las llanuras, abriendo lo que se conocería como el Sendero Mormón. Young y su grupo llegaron al Valle del Lago Salado el 24 de julio de 1847, después de 111 días de viaje. El lugar era árido y poco interesante, pero Young aseguró: este es el lugar correcto. Así se fundó oficialmente la Gran Ciudad del Lago Salado, como solía llamarse. La Gran Ciudad del Lago Salado fue la capital del territorio de Utah en 1856. El nombre se acortó 12 años después, y luego, en 1896, la ciudad del Lago Salado se convirtió en la capital del recién creado estado de Utah. ¿Y qué gran elección fue? El Valle del Lago Salado forma parte del Wasatch Front, un corredor largo y angosto entre las montañas Wasatch al este y el Gran Lago Salado y el desierto occidental de Utah al oeste. Contaba con agua, tierra fértil y protección para permitir un asentamiento amplio. Las montañas Wasatch proporcionaban una fuente constante de arroyos alimentados por el deshielo, lo que permitía la irrigación, mientras que el suelo aluvial en el valle, aunque seco, podía ser cultivado con esfuerzo. Las montañas actuaban como barrera natural contra el viento y tormentas, mientras que el Gran Lago Salado y los desiertos del oeste desalentaban invasiones y canalizaban el movimiento por el corredor. Aún así, quedaba trabajo por hacer. Young y los colonos reconocieron de inmediato que necesitaban reverdecer el lugar, y transformar el valle en un entorno habitable requería una geoingeniería a gran escala. Era la visión de Smith llevada al extremo. Pocos días después de llegar, cavaron zanjas para desviar agua del arroyo City Creek a sus cultivos. Fue uno de los primeros proyectos de irrigación organizados en Estados Unidos. Usaron estas zanjas para irrigar los campos y cultivar alimentos básicos como trigo, papas y maíz. La tierra seca se volvió agrícola y productiva. Los colonos también diseñaron un plan de ciudad basado en algo llamado el Plano de Sión. El Plano de Sión era la visión de José Smith para el diseño en cuadrícula de la ciudad. Estas cuadrículas romanas tenían calles de 132 pies de ancho y bloques de 10 acres divididos en 8 parcelas para una familia cada una. Las familias gestionarían negocios y jardines en sus propias parcelas. No habría zonas comerciales o industriales. Aún puedes ver restos de la visión de Smith hoy. Las manzanas en Salt Lake City son enormes, de 660 pies por lado, el doble del tamaño de las manzanas en Austin, por ejemplo. Y las calles todavía tienen 132 pies de ancho. Pero lo más importante que hizo la cuadrícula de Platt
fue sentar las bases para una expansión continua y rápida. Mira esta litografía estimada de cómo se veía la ciudad desde arriba en 1870. Ahí hay mucho espacio para más mormones. Para atraer más mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días creó el Fondo Perpetuo de Inmigración, un apoyo financiero para miles de conversos pobres que deseaban unirse a la comunidad en el Valle del Lago Salado. El programa proporcionaba préstamos a los inmigrantes, permitiéndoles cubrir los gastos de viaje. Los beneficiarios firmaban pagarés para devolver la ayuda, generalmente con trabajo o bienes al establecerse en Utah. El fondo ayudó a aproximadamente 30,000 personas de Europa y Norteamérica durante su existencia, fortaleciendo la población de Salt Lake City y las áreas circundantes. Estos inmigrantes aportaron habilidades y mano de obra vitales que apoyaron el desarrollo económico y social del asentamiento. Al crecer el fondo, se volvió clave en los esfuerzos de la Iglesia para consolidar su comunidad y mantener sus ambiciones teocráticas en Utah. La población y la infraestructura de Salt Lake City se formaron por la llegada de colonos vía el PEF. El programa implementó soluciones logísticas innovadoras, como compañías de carretillas de mano y trenes de carretas de ida y vuelta, para reducir costos y mover grupos más grandes. Sin embargo, el fondo recibió algunas críticas, especialmente de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes lo veían como una extensión del control de la Iglesia sobre la inmigración a Utah y su defensa de prácticas controvertidas como la poligamia. En 1887, el fondo se disolvió por la ley Edmunds-Tucker, que restringía prácticas mormonas, pero aún así fue muy efectivo para atraer personas a Utah en los primeros años del asentamiento. Otra cosa que contribuyó al hecho de que Salt Lake City llegara a dominar el estado de Utah es el estricto control centralizado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El gobierno centralizado de la Iglesia logró que los colonos en el Valle del Lago Salado se mantuvieran unidos, formando una sociedad unificada en vez de dispersarse. Brigham Young no permitía casi disidencia con su liderazgo. La asignación de tierras se organizaba a través de la Iglesia, con los líderes asignando parcelas según las necesidades de la comunidad y la fidelidad a la misión de la Iglesia. Este sistema trataba sobre supervivencia y control. Al concentrar a la población, la Iglesia imponía conformidad religiosa, optimizaba recursos y aseguraba que la infraestructura cubriera las necesidades comunitarias. Era una visión de Sion materializada a través de una estricta supervisión y planificación. La Iglesia influía en la logística y la ideología. Líderes como Young predicaban que el valle era tierra sagrada, un lugar donde los fieles podían prepararse para el regreso de Cristo. Expandirse diluiría la misión y dejaría a los colonos vulnerables a amenazas externas. La Iglesia también tenía preocupaciones prácticas. El ambiente no tan perfecto de Utah hacía que los esfuerzos concentrados fueran críticos para la supervivencia, y los colonos trabajando juntos tenían una mejor oportunidad de dominar la tierra. ¿Sabes quién también consideraba sagrada esta tierra durante la colonización? Quienes vivieron allí por milenios. Cuando Brigham Young pronunció su famosa frase, la Gran Cuenca ya albergaba a unos 20,000 nativos que vivían estilos de vida seminómadas de cazadores-recolectores. Al principio, las relaciones entre mormones y nativos americanos variaron entre cooperación y conflictos. Los recursos en el valle eran limitados, y, al desviar agua y tomar las mejores tierras, los colonos agotaban todo, lo que aumentó las tensiones. Los mormones veían a los nativos americanos como lamanitas, un pueblo maldito pero redimible según el Libro de Mormón, y los consideraban posibles conversos y obstáculos para su visión de Sion. Con el paso de los años, esta relación tomó un giro más oscuro. La expansión de los colonos causó enfrentamientos violentos, como la masacre del río Provo en 1850, donde más de 100 jóvenes timpanogos fueron asesinados y muchos sobrevivientes esclavizados. Las políticas de Brigham Young promovían el proselitismo y la asimilación, con familias mormonas comprando niños nativos americanos como sirvientes, contratados para civilizarlos. En menos de 50 años desde el asentamiento mormón, la población nativa de Utah había disminuido en un 86%. Mientras tanto, la población mormona estaba explotando, y la ciudad de Salt Lake estaba a punto de recibir a mucha más gente que solo mormones, gracias a algo llamado el ferrocarril transcontinental. El ferrocarril atrajo a diversas personas y la ciudad dejó de ser solo una nación mormona rápidamente. Verás, el ferrocarril impulsó la producción de sal. Como probablemente puedas adivinar por el nombre, el Gran Lago Salado es, bueno, muy salado. En zonas del lago, el agua tiene hasta 27% de sal. Las empresas pioneras produjeron sal a gran escala, con estanques de evaporación e instalaciones de refinación. Para 1890, la producción de sal en Utah alcanzó las 144,000 toneladas anuales, y gran parte de ella
se transportaba por ferrocarril para abastecer a los molinos de plata de la región y otras industrias. Estas operaciones se concentraron alrededor de Salt Lake City, atrayendo a trabajadores y negocios al creciente lado oeste de la ciudad. La ubicación de la ciudad en el cruce ferroviario y cerca de recursos industriales la hizo el centro de la actividad económica. De 1860 a 1870, la población creció de 8.200 a 12.800, impulsada por recién llegados en busca de empleo en minería, manufactura y transporte. A fines de 1800, los asentamientos fuera de Salt Lake City crecían. Ogden era uno de ellos. Se fundó un año antes que Salt Lake City y está a 35 millas al norte. Creció rápido tras ser una parada clave del ferrocarril transcontinental en 1869. La llegada del ferrocarril convirtió a Ogden en un centro de transporte y comercio, conectándola con las principales ciudades de Estados Unidos. En 1890, Ogden tenía 15.000 habitantes y siguió creciendo gracias a industrias como el transporte marítimo y el mantenimiento ferroviario, que atraían trabajadores. La construcción de almacenes y patios ferroviarios transformó la ciudad y la hizo clave para la economía de Utah. Aunque creció, Ogden siguió conectada al corredor de Wasatch Front, aprovechando su cercanía a Salt Lake City y manteniendo su identidad industrial. Provo, a 45 millas al sur de Salt Lake City, se desarrolló en circunstancias muy distintas. Se fundó como asentamiento agrícola mormón en 1850, creciendo gracias a tierras fértiles del río Provo y a la guía de líderes mormones para expandir la agricultura. Pero en 1875, Brigham Young construyó una escuela ahí que eventualmente se convertiría en la Universidad Brigham Young. Para 1890, la población de Provost era de 6.185 habitantes. La universidad impulsó el desarrollo cultural y educativo de Provost, atrayendo estudiantes y familias. Estas tres ciudades forman las áreas metropolitanas más grandes de Utah, y juntas integran el área estadística combinada de Salt Lake Provo-Ogden. Área estadística combinada. Son el 82% de la población estatal, con 2.8 millones de personas. Mientras tanto, si vemos el resto del estado, lejos del Wasatch Front, la mayor parte del estado es bastante inhóspita, sin mencionar que es uno de los más secos de Estados Unidos. El oeste de Utah pertenece al desierto de la Gran Cuenca y recibe menos de 8 pulgadas de lluvia al año. No hay fuentes de agua confiables debido a los salares, junto con la vegetación escasa. El centro de Utah tiene mesetas y valles montañosos con inviernos largos y cortas temporadas de cultivo, dificultando el asentamiento a gran escala. En el este de Utah, en la meseta de Colorado, accidentada y erosionada con cañones, mesetas y planicies, los extremos de temperatura dificultan el asentamiento a gran escala. Y finalmente, en el sur de Utah, los desiertos de roca roja tienen suelos rocosos y arenosos que no pueden sostener la agricultura a gran escala. Hace un calor extremo y además hay inundaciones repentinas frecuentes, por decirlo menos. Así que todo lo que queda es el área del Wasatch Front. Sin embargo, cuando Utah se convirtió en estado en 1896, Salt Lake City también se convirtió en su capital, lo que hizo que aún más personas se mudaran al área debido a que ser la capital del estado significa que se abren miles de nuevos empleos en puestos administrativos estatales, provocando una afluencia de trabajadores gubernamentales y servicios asociados. Por lo general, se evita que la ciudad más poblada reciba el título de capital para no darle demasiado poder centralizado y para proporcionar una división de poder entre los intereses urbanos y rurales, como sucede con Albany, siendo la capital de Nueva York, en lugar de Nueva York, y Sacramento, en lugar de Los Ángeles en California. Pero este no fue el caso aquí. En 1908, Enrique Ford lanzó el modelo T y la línea de ensamblaje para fabricar autos accesibles en masa. El país y el mundo nunca volverían a ser los mismos. Los autos, por supuesto, necesitan caminos, así que se construyeron caminos. Uno muy importante fue el sendero Arrowhead. Construido en la década de 1910, fue el primer camino transitable todo el año en el oeste, uniendo Salt Lake City y Los Ángeles. A través de desiertos, montañas y comunidades aisladas, era la línea de vida para viajeros en el difícil oeste de Estados Unidos. La ruta seguía caminos naturales, atravesando Las Vegas y abriéndose paso a lo largo de la base de Wasatch Front hasta llegar a Salt Lake City. La construcción de la carretera fue un momento histórico para conectar la creciente población de Utah con las economías en auge de California. Aunque rudimentaria para los estándares actuales, abrió un corredor crucial de comercio y migración que siguió conectando la economía de Utah con los mercados regionales más grandes. En 1910, la población de Ciudad Lago Salado era de 131,000. En 1926,
El sendero Arrowhead pasó a formar parte del Sistema Federal de Carreteras y se llamó Ruta 91 de Estados Unidos. Las mejoras en la carretera incluyeron superficies lisas, mejor señalización y enlaces constantes con otras autopistas, haciendo de la Ruta 91 una vía clave para el transporte comercial y el turismo. En la década de 1930, la ruta estaba llena de vehículos con mercancías, colonos y visitantes entre Salt Lake City. Los negocios locales prosperaron en la autopista, y Provo y Ogden, entonces pequeños pueblos, crecieron gracias al aumento del tráfico. En los años 50, la Estados Unidos 91 pasó a ser la I-15 tras la Ley Federal de Carreteras de 1956, que creó el sistema de autopistas interestatales. Fue ampliada y alargada, y la ruta pudo manejar aún más tráfico a medida que la población del área metropolitana de Salt Lake City seguía creciendo, y estaba creciendo, y creciendo rápido. Entre 1950 y 1960, la población de Salt Lake City casi se duplicó, de 275,000 a 400,000 habitantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se volvió un centro de industrias de defensa, como la aeroespacial y manufactura, atrayendo trabajadores y familias. Instalaciones como el depósito del ejército de Tuela, a unos 30 millas al suroeste de Salt Lake City, y la base de la Fuerza Aérea Hill en Ogden, se convirtieron en grandes empleadores, impulsando el crecimiento económico y poblacional en la región. El gobierno federal invirtió en infraestructura y defensa, lo que generó empleo. Después surgió la vida suburbana. La ciudad creció fuera de sus límites históricos con nuevos desarrollos en suburbios como Sandy, West Valley City y Murray. La construcción de la Interestatal 15 y mejoras en transporte permitieron que las personas vivieran en suburbios y viajaran diariamente a trabajar a Salt Lake City. Esta época también vio el aumento de la propiedad de viviendas apoyada por la ley de reajuste de los militares, especialmente porque muchos mormones lucharon en la Segunda Guerra Mundial, lo que facilitó que las familias pudieran costear casas en los suburbios. Los suburbios ofrecían casas amplias, nuevas comodidades y un estilo de vida de clase media que atraía a familias que se mudaban a la zona metropolitana. Las mejoras importantes a la Interestatal 15 unieron a Provo, Salt Lake City y Ogden más estrechamente que nunca. Las comunidades suburbanas como Leahy y Draper comenzaron a prosperar, ofreciendo viviendas asequibles y fácil acceso a los empleos tecnológicos que se concentraban a lo largo del corredor. Más tarde, en la década de 2000, Utah tuvo una especie de auge tecnológico centrado en las ciudades de Salt Lake City y Provo, lo que le valió el apodo de Silicon Slopes. Para 2023, la población del área estadística combinada alcanzó los 2.8 millones, representando el 82% del total de 3.4 millones de habitantes de Utah, mientras que el área metropolitana de Salt Lake City tenía 1.25 millones. Pero al igual que en lugares como San Francisco y Palo Alto, el llamado auge económico de Silicon Slopes ha traído algunas desventajas. Los precios de la vivienda crecieron más rápido que el promedio nacional, de $187,000 en 2000 a casi $561,000 en 2022, un alza del 200% frente al 162% nacional. Curiosamente, tal vez relacionado con eso o no, ahora hemos visto que áreas en Utah, alejadas del Wasatch Front, también están creciendo rápidamente. Por ejemplo, la ciudad de San Jorge, ubicada en el suroeste, fue el área metropolitana de más rápido crecimiento en la nación entre 2000 y 2005. De 2017 a 2022, creció 21.5%, siendo la 12ª ciudad de mayor crecimiento en la nación. Lo que depara el futuro, como en el resto de los Estados Unidos, está por verse. Sin embargo, si los estados del suroeste siguen creciendo, Utah podría expandirse fuera de la franja Wasatch, y su dominio del 82% podría reducirse con el tiempo. Gracias por vernos.